han estado ustedes el día de hoy, 15 de febrero? Permítanme un poco retrasado mandarles felicitaciones por el día de ayer, 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Para nosotros es un día importante también, pero un poco más importante, yo creo, como cirujanos dentistas, fue el 9 de febrero, el día de Santa Apolonia, el día que festejan al cirujano dentista. Muchas felicidades nuevamente por el día 9 de febrero. El día de hoy estamos contemplando platicar con ustedes de un tema en donde aparentemente es muy conocido, pero realmente muchos conceptos deben de tomarse en cuenta para el tratamiento de lo que estamos o vamos a platicar en unos momentos. El tema del día de hoy que vamos a desarrollar con ustedes será manejo de las retenciones dentarias en ortodoncia. Iniciaré yo con la plática del día de hoy con estas transparencias de una paciente que llegó al consultorio con estas características. Vemos que hay un problema bastante serio. Llega con nosotros al consultorio y resulta que me dicen, oiga, doctor, fíjese que pues ya tenemos mucho tiempo con el tratamiento de ortodoncia que lleva mi hija. Pero estamos viendo que pasa el tiempo y no se resuelve el caso. Comentando y preguntando cómo había iniciado esta situación, entonces me decía la señora que precisamente los papás, ya siendo también profesionistas y sobre todo los dos eran doctores no me acuerdo en qué área, pero eran doctores. Y me dijeron que el canino que estamos observando, superior del lado izquierdo, ese canino lo tenía retenido la pacientita. Y entonces le comentaron que estaba retenido y era necesario la atención de esto. Bueno, así fue. Para acortar el comentario, pues resulta que ya eran 4 años y medio del tratamiento y el último año, o sea, a los 3 años y medio, a la fecha, 4 años y medio, no habían visto avances de nada, no habían visto mejoras en el tratamiento. Entonces, es por eso que acudieron conmigo. De esta manera, estas son las fotografías intraorales que pude en ese momento tomarle a nuestra paciente. En ese momento, entonces, mandé tomar nuevamente todos los estudios. Como ustedes bien lo saben, es necesario, sobre todo los tratamientos que han sido comenzados, debemos nosotros de tener antes de iniciar el tratamiento o continuar o reiniciar el tratamiento, debemos nosotros de tener todos los elementos de diagnóstico para saber sobre qué estructuras estamos trabajando. Muy bien. Entonces, resulta que mandamos nosotros los estudios y esto fue en general lo que se presentó con esta paciente. Y por eso mismo estoy conceptuando estas palabras, estas frases dichas por uno mismo, pero las escribió Leonardo da Vinci. Quien está enamorado de la práctica sin ciencia es como un piloto sin timón ni compás y nunca sabe hacia dónde va. La práctica debe siempre estar acompañada del sólido conocimiento de la teoría. Y es por eso que, siendo un tema tan común en nuestra área, en muchas ocasiones
hay muchos problemas para poder atenderlos y poder llevarlos a un plan de tratamiento específico y sobre todo tener resultados sobre esto. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre retención dentaria. Y podemos nosotros definirlo, si es que el concepto me lo permite, como aquel diente que en su desarrollo radicular se encuentra avanzado, estando en el tiempo promedio de aparecer en la cavidad oral. Sin embargo, su proceso eruptivo es impedido, quedando bloqueado dentro de los maxilares, manteniendo la integridad de su saco pericoronario fisiológico. A esto nosotros entendemos como retención dentaria o diente retenido. De ahí que si nosotros estamos exclusivamente viendo una radiografía, en este caso panorámica, es un dato que estamos muy limitados y estamos muy lejos de poder saber qué problema se presenta en nuestro paciente y cómo, sobre todo, cómo atenderlo. El día de hoy vamos a estar hablando sobre esto. Ahora bien, para mí es importante el que tengamos nosotros presente sobre la importancia de la atención de los dientes retenidos. Debemos de hablar de prevalencia y además debemos de hablar también de incidencia. Dentro del concepto de prevalencia, doctoras, doctores, tenemos que los dientes que con mayor frecuencia, como ustedes bien lo saben, se encuentran retenidos son los terceros molares inferiores. Y es aproximadamente dentro de los estudios que nosotros pudimos revisar, existe más o menos en la casuística un 35% de los dientes terceros molares inferiores están retenidos. Y siguen en secuencia los caninos superiores en un 34%, o sea, casi es la misma información que vamos a obtener de los terceros molares inferiores y de los caninos superiores. Vean la importancia que existe. Después de esto tenemos los segundos premolares inferiores, un 5% de las retenciones, incisivos centrales superiores, un 4%. Terceros molares superiores, como ustedes bien lo saben, es mucho menos que los inferiores, el 9%. Caninos inferiores, 4%. Primeros y segundos molares, no se llega al 1%, es 0.4 a 0.5, dependiendo del investigador. Y los incisivos inferiores de 0.4 a 0.8% de prevalencia de retención dentaria. Esa prevalencia, entonces, ahora la debemos nosotros de llevar hasta el aspecto de incidencia. Y tenemos estos 7 puntos dentro de los más importantes. En general, la incidencia de los caninos, en particular superiores, es de 1 a 100, muy alto. Pero cuando nosotros empezamos a revisar la bibliografía dentro de la casuística en los consultorios de los especialistas, se han reportado que es muy alto la retención de los caninos superiores. Aproximadamente un 24% de los pacientes, según esa casuística, presentan caninos superiores retenidos. Existe una mayor incidencia dentro de una publicación en población turca y menor incidencia en una población japonesa. Mucho mayor en niños de 7 a 13 años de edad. De 7 a 13 años. ¿Cómo podemos estar hablando de 7 años de un diente retenido? Bueno, es que a esa edad, como bien sabemos nosotros, ya podemos, desde el punto de vista radiográfico, observar la formación
de los caninos, tanto superiores como inferiores, y de esa manera podemos estar observando si pueda presentar a partir de esa edad, es aproximadamente, algún problema que se vaya a poder consolidar como un diente retenido en un futuro. Y aquí entonces vemos que dentro de las publicaciones encontramos del 1 al 2.4% entre estas edades. También vimos que es más alta en mujeres. Hay quienes dicen que es de 2 a 1 y hay algunos autores que todavía dicen que es de 3 a 1 la relación entre mujeres y hombres, más común en mujeres que en hombres. Ahora bien, la retención palatina de los caninos superiores es más común, un 75 a un 87%. Todos estos factores en el aspecto de incidencia tendrán sus valores clínicos y distintas terapias que podamos nosotros estar estableciendo para su tratamiento. Además, es más frecuente en el lado del canino del lado derecho. Muy bien. Después de estar hablando de esta incidencia y esta prevalencia, debemos nosotros también de conocer, no nada más en dientes retenidos, en general, los factores etiológicos. Si nosotros partimos de un diagnóstico en donde no supimos el aspecto del por qué se presentó ese problema, va a ser más complicada la atención de esto. Es por eso mismo que en lo particular me gusta cuando estoy hablando de estos términos, conocer algunos de los factores etiológicos que puedan causar la retención dentaria. Y como sabemos bien nosotros, dividimos como causas locales y causas generales estos factores etiológicos. Algunos de las causas locales que más comunes que creo yo que se presentan serán posición irregular o presión de dientes adyacentes. Una posición irregular, o sea, que se haya modificado la vía eruptiva de los dientes debido a que en un inicio, en el momento de la formación, desde el punto de vista embriológico, ya sea pre o postnatal, el desarrollo dental, tendremos nosotros una malposición o una presión de dientes adyacentes. ¿Como qué ejemplo podríamos nosotros estar comentando acerca de la presión de dientes adyacentes? En este caso en particular, pueden ser, sobre todo, los caninos inferiores. Los caninos inferiores, debido a que tenemos muy cerca la erupción dentro de lo que serían los incisivos laterales inferiores, esto hace que se disminuya el espacio para que podamos nosotros obtener una buena erupción dentaria o una muy buena guía eruptiva y que pueda, en este caso, modificarse. Retención prolongada de dientes temporales. También esto es causa de que podamos nosotros tener dientes retenidos. Esto es, como ustedes bien lo saben, esta retención prolongada de dientes temporales puede provocar una desviación en el momento ya de la erupción activa de nuestros dientes. Un ejemplo de este problema etiológico de retención prolongada de dientes temporales es precisamente los segundos premolares inferiores. Nosotros debemos de observar la vía eruptiva de estos dientes de los segundos premolares inferiores, porque comúnmente esta vía eruptiva se dirige hacia la parte distal de la posición que se encuentra intraradicular del segundo molar inferior temporal.
Esto causa que el diente que en erupción, que es el segundo premolar, provoque la pérdida radicular exclusivamente de la raíz distal del segundo molar temporal. Y eso hace que haya una retención prolongada del segundo molar temporal. Y aquí ocurren dos situaciones que debemos nosotros de estar analizando en una dentición mixta. Primeramente, está provocando que tengamos la retención del segundo premolar. Y en una segunda situación es de que recordemos nosotros que la dimensión mesiodistal del segundo molar temporal es más amplia que la dimensión mesiodistal del segundo premolar inferior. Esto es que está ocupando mayor espacio dentro de lo que es el arco dental de nuestros pacientes, provocando esta situación que los dientes anteriores a este segundo molar tengamos nosotros falta de espacio y de esta manera entonces tengan que estar reposicionándose o recolocándose fuera del arco dental. Esto es muy común entonces también en que los caninos inferiores sea la causa que estén fuera del arco, provocado por esta misma situación de la retención prolongada, en este caso en particular que estamos comentando, de los segundos molares temporales inferiores. Otro concepto importantísimo es la pérdida prematura de dientes temporales. Ahora bien, esto que estamos comentando es ortodoncia interceptiva, doctoras, doctores. Pero si nosotros pudiésemos atender o comentar con nuestro grupo de dentistas cercanos a uno o que nos hacen el favor de remitirnos, la importancia que tiene el tratamiento interceptivo de ortodoncia en niños, en muchas ocasiones podríamos nosotros evitar extracciones de dientes permanentes ya avanzada el desarrollo de la oclusión de nuestros pacientes. Es por eso que es importante que tengamos nosotros una comunicación directa y con todos los cirujanos dentistas o los odontopediatras que nos hagan el favor de estarnos remitiendo a los pacientitos. Estoy de acuerdo, hay muchos de los ortodoncistas que no les gusta la atención a niños y al no gustarles la atención a niños, no realizan ortodoncia interceptiva. Pero entonces, en estos casos en particular, tener en cuenta que si nosotros tenemos dentro de nuestro grupo de trabajo este tipo de situaciones, pues remitirlos entonces al odontopediatra, siempre y cuando también demos nosotros las indicaciones que nosotros debemos de considerar en este tipo de pacientitos. Si es temprana la atención, podemos recuperar esa pérdida de espacio o pérdida de anclaje que llamamos nosotros. Otro caso que es muy común, dientes supernumerares, en este caso los mesiodens, es muy común que los mesiodens provoquen esta situación de retención, sobre todo en el incisivo, en alguno de los incisivos centrales superiores, o dientes supernumerarios que podremos nosotros también tener como en los dientes laterales o en premolares inferiores, que es también común que se presenten dientes supernumerarios. Aumento de la densidad ósea, esto es importantísimo porque en ocasiones se presentan extracciones tempranas de dientes temporales, aunque nosotros conservemos la longitud del arco, recordemos nosotros que estamos provocando que se forme un material óseo en que va a estar más calcificado y esto va a provocar que exista una ralentización de la erupción dentaria del diente sucedáneo en ese espacio.
ese tejido que le llamamos de escara, el tejido óseo que le llamamos de escara, entonces se presenta más denso y con esto puede provocar también la retención de dientes. La fibrosis gingival es por extracciones prematuras y que no haya contacto cercano del diente en esa zona, entonces puede provocar esa situación, inflamación crónica debido a enfermedades exantematosas. Todos estos conceptos, doctores, creo yo que es muy importante el recordarlos, que se están presentando como factores etiológicos. Es por eso que si nosotros tenemos la presencia desde el punto de vista clínico de que tengamos nosotros la duda, es importante entonces recordar desde el punto de vista clínico todos estos conceptos. Ahora bien, desde el punto de vista de factores generados sistémicos, tenemos causas prenatales como es la herencia, o sea, podamos tener ausencia de dientes temporales, donde tengamos nosotros anquilosis de esos dientes y provoquemos nosotros pérdida de la menor longitud de la arcada dentaria y de esta manera tener retención dentaria. Dentro de las causas postnatales, según el doctor Ricketts, tenemos la anemia, sífilis congénita, tuberculosis, disfunciones endócrinas, malnutrición, irradiaciones, o como síndromes. Y lo más común que tenemos nosotros dentro de lo que sería en nuestro trabajo clínico sería los pacientitos con labio y paladar hendido. Entonces es muy común que los pacientitos tengamos de labio y paladar, tengamos retención dentaria, sobre todo porque existen supernumerarios, ¿no? Muy bien. Otro factor que creo que es muy importante que nosotros debemos de estar señalando será el de cuáles son las consecuencias que presenta la presencia de estos dientes retenidos. Y esta presencia de dientes retenidos nos va a dar como consecuencia falta de desarrollo del tejido óseo o desplazamiento del tejido óseo. ¿Cómo es que nosotros podemos sabemos nosotros que puedan presentarse estos dos conceptos? Y desde el punto de vista clínico, entonces recordemos nosotros, si tenemos que nuestros caninos, habíamos hablado que un alto porcentaje de nuestros caninos retenidos se encuentran por palatino, entonces vamos nosotros a notar falta de volumen a nivel de lo que sería la fosa canina y como una especie de hundimiento o también como en los casos de extracciones de primeros premolares, que existe esa secuela que nosotros dejamos por el cierre de espacio que realizamos nosotros al hacer movimientos dentarios. Esta secuela de falta de desarrollo de esa zona podemos nosotros estarla observando en estos caninos que se encuentran por palatino y nosotros estamos observando por vestibular estas situaciones. Estamos observando en este caso esta situación. Otro factor y el desplazamiento de tejido óseo. Ese desplazamiento de tejido óseo también nosotros podemos observar clínicamente ese desplazamiento de tejido óseo por un abultamiento mismo de las tablas externas, en este caso si nuestros caninos están por vestibular, o si están por palatino, también en el aspecto de la palpación y clínicamente también desde el punto de vista visual, podemos ver que existe aumento de volumen en esas áreas y es por eso que tenemos un desplazamiento de ese tejido óseo o que estamos nosotros contemplando que es la tabla externa, ya sea vestibular o palatino. Lógicamente, podemos nosotros tener una malposición del diente retenido. Y entonces podemos ver en esta radiografía
el incisivo central superior derecho, que lo tenemos en una posición horizontal. Entonces, es muy común que presentemos, debido a esa malposición del diente retenido, esa retención del mismo diente, ¿verdad? Parece un juego de palabras, pero a fin de cuentas es como se va a presentar esa situación. También debemos tomar en cuenta, doctoras, doctores, que los dientes que están retenidos en muchas ocasiones pueden presentar o resorción radicular externa o interna. Además, podemos nosotros también presentar en esos dientes retenidos cambios en su anatomía radicular. Esos cambios en la anatomía radicular nos van a dificultar también, aparte de todas las otras dificultades que puedan presentarse posteriormente, vamos a hablar de eso, el movimiento que nosotros vamos a estar produciendo por la tracción dentaria en esos dientes, o la guía eruptiva, modificar esa guía eruptiva del diente retenido, como nosotros lo estamos observando en esta transparencia, que puede entonces tener un desarrollo no normal, porque si lo podemos comparar con su homólogo del lado opuesto, de lo central, vemos entonces la diferencia anatómica completamente de los dos incisivos centrales. Pero no nada más es en los dientes per se retenidos que puedan presentar esta situación de resorción radicular. Es más común todavía, como ustedes bien lo saben, lo que estos dientes retenidos pueden provocar a los dientes que están en contacto directo, estos dientes adjuntos. Sobre todo es común en los laterales, pero también es bastante común, dependiendo de la retención dentaria, la posición misma de ese diente retenido, pueden también presentarse resorciones radiculares, risoclasias, hasta el central, lateral y central del lado donde se encuentra retenido nuestro canino, que es bastante común. De igual manera, los dientes contiguos al diente retenido, si es que están a temprana edad y están presionando sobre la formación radicular de los dientes contiguos a estos dientes retenidos, pueden provocar entonces también una modificación en su anatomía radicular. Y esto es una imagen que probablemente es muy común, qué lástima que sea tan común, pero se presenta de nuestros caninos superiores, que son bilaterales en este caso, se encuentran retenidos y los encontramos que han ya afectado desde el punto de vista radiográfico, lo estamos observando, el canino superior izquierdo ha provocado pérdida importante de la longitud radicular del central izquierdo, y también aparentemente la anatomía del lateral de ese lado izquierdo también se encuentra modificada. Y en el lado derecho aparentemente no hay una continuidad en la línea que está distinguiéndose radiográficamente de la raíz lateral del incisivo superior de este pacientito. Por eso que es importante que tengamos nosotros esta situación de estar tomando en cuenta todos estos cambios que se puedan estar presentando en nuestros pacientes. Ahora bien, disminución de la longitud del arco. Habíamos dicho que al haber pérdida prematura de algún diente temporal y no tuvimos o no tuvo el paciente la oportunidad de tener un mantenedor o un recuperador de espacio, va a haber una pérdida o disminución de la longitud del arco dental. Como bien vemos nosotros, entonces hay pérdida de anclaje de los dientes que están distal a nuestro canino retenido superior, o también
debido a la presión misma que ejerce el diente retenido sobre el lateral, va a provocar una modificación del eje longitudinal del incisivo lateral, y esto también está provocando una disminución de la longitud del arco dental. Junto con esta disminución de la longitud del arco dental, desde el punto de vista de plano horizontal, también va a presentar normalmente colapso del arco dental. Es muy común, este es el mismo paciente, lo estamos viendo ahora desde el punto de vista clínico en una transparencia de vista intraoral del superior. Estamos viendo entonces el colapso que se está presentando. Ahora bien, debemos de tomar en cuenta este tipo de conceptos clínicos en nuestros pacientes para que de así podamos nosotros desarrollar un muy buen plan de tratamiento. Aquí podemos nosotros encontrar bastantes relaciones que pueden ser encontradas desde el punto de vista de diagnóstico tanto cefalométrico, que nosotros contamos con el diagnóstico clínico, y unas situaciones esqueletales nos estén dando el aspecto cefalométrico, pero desde el punto de vista clínico nos den otras situaciones, y esto pueda entonces confundirnos y tener un plan de tratamiento no adecuado a nuestros pacientes en particular. Inflamación, dolor, y aparte los quistes y tumores que son propensos estos dientes retenidos a provocar. Es uno de los conceptos del por qué los cirujanos maxilofaciales o bucales se conceptúa desde el punto de vista quirúrgico la extracción de en este caso en particular de los terceros molares, es debido a que como conservamos nosotros esa estructura que envuelve a nuestra corona quística, que envuelve a nuestra corona dentaria, va a provocar entonces que cualquier modificación y que no pueda entonces erupcionar ese diente, ese quiste se pueda convertirse o ampliar su tamaño, y de esa manera tener mayores situaciones de problemas, no nada más en diente contiguo a ese ese diente retenido, sino a otras estructuras más lejanas o al mismo hueso, ¿no? Entonces sí es muy importante que tengamos nosotros recordando en cada momento a cada uno de nuestros pacientes que podamos tener este tipo de problemas de dientes retenidos. Y si no, una combinación de dos o más secuelas que pueda presentar la retención dentaria. De ahí entonces que si nosotros podemos recordar en cada uno de nuestros pacientes que presuntamente puedan tener dientes retenidos, entonces el hecho de poder otorgarles un buen tratamiento dental. Ahora bien, diagnóstico en retención dentaria. Aquí hay que tomar en cuenta, como bien saben ustedes, que normalmente los dientes involucrados carecen de sintomatología clínica. Lo único que, o sea, el pacientito es poco común en un principio que pueda tener sintomatología, dolor, normalmente son asintomáticos, y solamente en las posiciones que podamos encontrar ese diente retenido, será difícil que el paciente pueda presentar esa sintomatología, signos o síntomas, ¿verdad? Solamente en casos extremos, en donde, dependiendo de la edad de nuestros pacientitos o pacientes adultos, podamos nosotros estar observando que el paciente llega a nosotros debido a que los papás se dan cuenta de que ya tiene una edad determinada el niño y todavía no ha aparecido algún diente en especial. Sobre todo, estoy hablando de dientes anteriores. O en pacientes adultos todavía es mucho más, porque dicen, no, pues sirve que mis dientes son temporales y todavía me sirve. Por eso mismo debemos nosotros de desarrollar una muy buena historia clínica. Dentro de esa historia clínica encontraremos nosotros
la anamnesis, el interrogatorio por sí mismo que nosotros debemos de tener con nuestro paciente en particular o con los padres o los familiares de nuestro pacientito o pacientita que nos puedan informar datos que nosotros tengamos en consecuencia un enriquecimiento de los datos que podamos posteriormente obtener por los elementos de auxiliares del diagnóstico que tengamos en ellos. Un examen clínico, pero importantísimo, será el examen imagenológico. Por eso mismo, nosotros debemos de tomar en cuenta que en el aspecto clínico vemos esta consideración. Es un pacientito que llega con nosotros, pero ya es remitido por un colega. La persona que nos hizo el favor de remitirnos, entonces, desde el punto de vista clínico, observó que nuestro paciente estaba presente el canino inferior del lado izquierdo, mas no presentaba el canino permanente, y de igual manera el primer premolar inferior del lado derecho, y ya teniendo nosotros el segundo premolar. Aquí hay que tomar en cuenta una situación también. En ocasiones podemos tener una erupción temprana de dientes permanentes debido a pérdidas prematuras del diente, provocado sobre todo por problemas cariosos que hayan provocado dentro del hueso mismo, en esa zona alveolar, la pérdida misma de proceso óseo que va a hacer que erupcione tempranamente el diente sucedáneo. Es común esto. Pero en este caso estamos observando que es un pacientito en donde es tratado o estamos observando que ha sido tratado desde el punto de vista clínico. Entonces, todas estas situaciones clínicas podemos nosotros estarlas investigando, ya sea por medio de la información que nos den nuestros pacientes o por medio de la visualización de en el momento que nosotros estemos realizando clínicamente a nuestro paciente. Y en efecto, entonces, aparentemente vemos, pues sí puede ser un retraso porque debemos de preguntar la edad y esta situación, pero oh sorpresa, cuando mandamos tomar el análisis, el estudio radiográfico, en este caso en particular premolar, entonces estamos observando que existe retención, pero una retención importante y no solamente de un diente, son dos dientes retenidos en malas posiciones, con vías eruptivas no adecuadas y sobre todo en mandíbula, que es menos común que en el maxilar superior el que encontremos dientes retenidos. Y ahora bien, si aumentamos los datos que hace un momento estábamos comentando, el segundo premolar se encuentra ya en boca de un lado, y del lado izquierdo también encontramos que nuestro paciente ya está por erupcionar el segundo premolar y está por exfoliarse el segundo molar temporal. Y en este caso en particular no teníamos clínicamente el primer premolar dentro de boca. Entonces, es importantísimo para nosotros, como bien sabemos, el dato que nos pueda arrojar o el auxiliar radiográfico para poder determinar el tipo de problemática en donde se presenta nuestro pacientito. O si no, en pacientes permanentes, con dentición permanente, en donde si hace un momento vimos el hecho de que aparentemente podía tener, sí, el canino retenido, pero nunca habíamos pensado que teníamos esos dos dientes y sobre todo la mal posición de vía eruptiva de nuestros dientes, pues en un caso con un paciente de dentición permanente y que nos llega de estas características en donde vemos
que existe todavía el diente temporal, el canino temporal superior izquierdo, por lo que ella decía, no, doctor, pues todavía tengo así me comentaba, tengo el colmillito de leche de arriba y sobre todo no vine por el colmillito de leche a que me lo revisara, porque me gusta mi colmillito de leche. Sino que tengo la línea media desviada y entonces esta línea media desviada, esa sí no me gusta y entonces quiero que me la corrija. Entonces, podríamos nosotros estar pensando, después de haber visto hace unos instantes una radiografía panorámica de nuestro paciente en dentición mixta tardía, pues las características que podría tener. No estamos nosotros tratando de ir un paso adelante, sino esperar exclusivamente los resultados de la radiografía, en este caso la panorámica. ¿Y qué es lo que observamos? Pues dentro de lo que es la radiografía panorámica y la lateral de cabeza, que comentábamos que son elementos importantes para poder detectar esas retenciones dentarias, estamos viendo de que pues hay ausencia del canino permanente. Y ausencia del canino permanente superior o inferior, ya saben ustedes que los caninos son los dientes que con menor frecuencia se presentan ausentes de la formación. Y entonces, en esos momentos, nosotros le preguntamos a nuestra pacientita, oye, fíjate que estamos observando de que no tienes colmillito arriba y es muy difícil que no se presenten los dientes, los caninos, los colmillos de la dentición permanente. Entonces, ¿no te acuerdas tú si sucedió que te lo quitaron porque apareció? Y en ese momento se acordó nuestra paciente de que cuando era niña, entonces le apareció dentro de boca, pero en otra posición, un diente. Y fue que le hicieron la extracción de ese diente que apareció en otra posición y que entonces era el factor por el cual eliminaron a ese diente perfectísimo. Y de esa manera entonces tenemos que la importancia que estamos viendo de todos los elementos que debemos de tener en cuenta para que tengamos nosotros una visión mucho más amplia de lo que es un diente retenido. Pues un diente retenido no es un diente retenido, un diente más en la boca, sino es un diente el cual debemos nosotros de tener conciencia primeramente del diagnóstico exacto y posterior a esto, cuál va a ser el plan de tratamiento que sigamos nosotros. Aquí hay muchas alternativas que debemos nosotros de estar considerando, pero para esa situación había yo comentado con la licenciada Dianita que este tema, aparentemente tan simple para todos nosotros, es un tema, desde mi punto de vista, que tiene muchos detalles que debemos de estar contemplando. Y entonces, para mí no es el platicar con ustedes exclusivamente de tratamientos. Para mí es más importante también, o es también muy importante, perdón, el hecho de los temas que nosotros estamos conversando, el porqué de las situaciones que se están presentando normalmente en la clínica. Y de esa manera había comentado con la licenciada que era probable que nosotros este tema, que aparentemente es simple, lo íbamos a tener que dividir en dos, pero en estos momentos me estoy dando cuenta que no nada más va a ser en dos pláticas, sino probablemente se extienda a 3 pláticas sobre esto. ¿Por qué? Porque el factor importante es localización y cuál va a ser entonces la trayectoria de las fuerzas que tenemos que aplicar. Y por último, entonces, presentar casos clínicos. Por eso mismo, los estoy invitando a que, si son ustedes tan amables,
de que podamos encontrarnos nuevamente el mes que entra para poder seguir con este tema de dientes retenidos. Vamos a hablar sobre diagnóstico y sobre el plan de tratamiento y posteriormente vamos a hablar sobre lo que es tratamientos en nuestros pacientes. Por el día de hoy yo les agradezco muchísimo, como siempre, el hecho de la presencia de ustedes en estos temas que el doctor Jorge nos está pidiendo que platiquemos con ustedes. A ustedes, muchísimas gracias. Buena tarde.